Como muchos recordaréis, habíamos hecho uno de esos absurdos retos que se suelen hacer cuando uno ya empieza a peinar canas y cuando empieza a perder pelo. Cosas así como, no sé, tomarse 6 kilos de hamburguesas, beber 12 litros de cerveza o ponerse un tanga de leopardo al llegar a los 25.000 suscriptores. Ocurre que al final llegamos a los 25.000 suscriptores cuando pensamos que jamás ocurriría. Y siendo así, pues uno puede hacer esas apuestas que son claros faroles. Entonces ocurrió lo que tenía que ocurrir, que llegó el momento de cumplir con lo prometido. Sin embargo, para ahorraros esa bochornosa situación, esa terrible, decepcionante muestra oprobiosa de decadencia, preferí no hacer uso del tanga de leopardo. Sin embargo, se me ocurrió una alternativa muy interesante por un regalo que me mandó uno de mis patreones, el sustituto del tanga de leopardo. Terrible decepción. Ya sabéis que desde hace algún tiempo venimos dándole vuelta a la idea de mostraros un apartado con propuestas ya cerradas. Porque recibimos muchas consultas en las que se nos propone un determinado presupuesto y se nos dice, a partir de aquí, ¿qué te montarías tú? Dispongo de X cantidad de dinero. Y pensamos que el primer peldaño, aunque es verdad que todavía se podría rascar un poco hacia abajo, y a lo mejor en el futuro lo hacemos, no sé cómo, pero sí, hay cosas curiosas por ahí de Sony, por ejemplo. Pero bueno, de momento, digamos, el número más redondo, la cifra más redonda, 1.000 euros. Aunque, si os soy sincero, va a ser un poquitín más. Pero bueno, vamos ahí. También se puede bichear en el mercado de segunda mano, las cosas como son. NAT 316 BEE, Wharfdale Diamond 12 y el Project T1. ¿Y por qué meter vinilo en la ecuación cuando podría ser también más satisfactorio contar con algún componente digital? Bueno, pues esto queda abierto a vuestra posibilidad. O sea, es una cosa que vosotros mismos podéis decidir. Si no queréis fuente analógica, pues podéis comprar algún reproductor de streaming o algún reproductor de estos formatos modernos digitales que puede ser igualmente satisfactorio. Tenemos propuestas muy variadas. Pero como ya sabéis que yo creo que las diferencias en cuanto a fuentes están realmente en lo analógico, pues aposté por mostrar un combo que llevase una fuente analógica. Es verdad que aquí se cumple un poco eso que se sostiene habitualmente, de que realmente para que el vinilo, la fuente analógica, empiece a sonar bien hay que echar mucha leña al fuego, es decir, mucha plata o plomo. Es verdad, quizás he de admitir que en este combo que os presento el elemento más débil de la cadena sea la fuente, el giradiscos con la cápsula Ortofon Red. Es verdad que esto es susceptible de mejora, pero también os diré que a lo mejor variando este componente, poniendo una fuente digital, o bien cuando en un futuro uno quede enganchado con el vinilo, quiera hacer upgrades, pasando a otros sistemas que no necesariamente van a ser mucho más caros, como las propias opciones que tenemos dentro de Project, o, por ejemplo, Audio-Técnica, podríamos ir escalando y configurando un equipo sobre una fuente analógica de mucho mejor resultado. Digo esto porque de alguna forma u otra habría que ofrecer el paquete cerrado y habrá que ofrecer una propuesta partiendo de un presupuesto X, más o menos equilibrado, pero también os digo claramente, después de haber escuchado el sistema, que aquí quien, o los que, mejor dicho, brillan con luz propia, los que de alguna forma son los componentes determinantes son el NAD y las Wharfdale, o si queréis, las Wharfdale Diamond y el NAD. Tanto uno como otro son un auténtico prodigio en rendimiento y en relación calidad-precio. Bueno, NAD ya rompió el mercado y fue precursor en el mundo de la alta fidelidad con los 3020, que se vendieron hasta la saciedad. Posteriormente, ya con el paso de los años, los 325, el 350, el 375, que es una máquina superlativa y de precio-contenido pese a su modesto precio. No es barato, el 375 ya está descatalogado, pero si alguien puede encontrar uno de segunda mano, no dude que es una máquina que cumplirá todos los estándares y los más elevados estándares para satisfacer un equipo de alta fidelidad de alto nivel. Y este 316BE viene a ser pues un poco el heredero de aquel 3020, 3020, como lo queráis, 40 vatios, modestos, pero que luego empujan más, como puntal una fuente de alimentación más que bien dimensionada, con un transformador toroidal que efectivamente parece que llama la atención por las dimensiones que tiene, condensadores de 10.000 microfaradios, dos grandes condensadores de 10.000 microfaradios, uno por cada canal, dos transistores por cada uno de los canales, un diseño en el que no hay quizás gran profusión de elementos de lujo, que luego tampoco son tan caros, no creáis, ni Chicón, Bima, de esos no encontramos, Elna, no, lo encontramos a lo mejor en otros modelos de la marca, pero en este que es el entry level no lo encontramos, pese a todo, como ocurre con NAD,
ha echado el resto en lo que importa, en cómo suena y en la calidad de construcción. Y es que por el precio que tiene, realmente el aparato ofrece y mucho. Se le ve muy potente. Son algo más carillas, porque realmente tienen un precio un poco superior, pero se eligieron no en vano, sino porque efectivamente tienen características que las hacen sobresalir sobre la competencia. Por ejemplo, cualquier modelo de Bowers & Wilkins focal de precio equivalente, incluso más caro. Luego hablaremos de esto. Las Diamond 12-2, que han sido desarrolladas por el fabricante Wharfedale en colaboración con Karl Heinz, ya sabéis, que pertenece a la consultoría electroacústica Think Team, que además también está detrás de algunos de los altavoces más galardonados en los últimos tiempos, en concreto la serie 3000 y la serie Concept del fabricante Q Acoustics. Y bueno, pues saben lo que se hacen. Puede que haya un poco de mercadotecnia, como siempre suele haber, en las soluciones que implementan. Aunque ellos utilizan la denominación Diamond, realmente no estamos hablando de diamantes, una cúpula textil de 1 pulgada. En el Twitter sí que estamos hablando de un controlador de medios, un driver de medios para el cual utilizan la nomenclatura de Clarity con K, 6 pulgadas y media, como viene siendo habitual en este tipo de monitores, en este tipo de diseños. Prometen 45 Hz de extensión, pero creo que son un poco optimistas. En cambio sí que llegan a unos más que respetables para el tamaño, morfología, tipo de transductores, 50 Hz. Medido y comprobado por mí. Luego ya hablaremos sobre esto. Y por último tenemos el Project T1. El Project T1 que, como he dicho, puede que en comparación sea el elemento más débil, pero esto hay que ponerlo en perspectiva. ¿Por qué? Dejadme que me explique. Es que es más complicado ofrecer por ese precio un conjunto analógico que ofrecer un amplificador u ofrecer unos altavoces. Por lo que fuere, porque quizás los fabricantes en los últimos tiempos se han dedicado más, han concentrado más sus esfuerzos al desarrollo de otros elementos más que a las fuentes analógicas, o porque el conjunto de los elementos que integran la fuente analógica, un brazo de calidad unido al pláter, el motor, el chasis, ya implica un sobrecoste, la cápsula, que realmente es difícil ofrecer un producto cerrado como pueda ser el Project T1 con una cápsula y con un brazo que es también bastante bueno de Project. En este proyecto el fabricante austriaco tiene también mucha experiencia. Es difícil ofrecer a un coste tan aquilatado un producto que pueda rivalizar en calidad con estos homólogos en precio. Quizás, como dije anteriormente, para que el conjunto fuese más homogéneo en rendimiento que no en dinero, habría que ir a un giradiscos tipo Audio-Técnica LP7 o semejante, pero entonces ya el combo se nos iría de precio. Por tanto, como dije, la fuente analógica se plantea siempre como un entry level, como un peldaño del que posteriormente puede ir avanzándose, incrementándose bien con la variación, la introducción de una cápsula de más nivel, o bien poco a poco con la introducción de un giradiscos como el LP7 mencionado. Pero en este momento el paquete quiere ofrecerse así porque, con independencia de esto que he dicho, que como dije hay que ponerlo en entredicho y hay que matizarlo mucho, el hecho de que el Project T1 sea el elemento más débil de este conjunto no quiere decir que sea malo ni muchísimo menos. El paquete en sí tiene un sonido, tiene una calidad que está fuera de duda. Es más, rinde tanto que llega a asombrar por lo que ofrece dentro de esa gama de precios. Hablamos de puñómetro y hablamos de factor mollo, y claro, cuando estamos hablando de los escalones de entrada estamos hablando del entry level. Evidentemente, productos o fabricantes como NAD, ya sabéis que son más austeros, dedican sus esfuerzos en lo que es la construcción, la arquitectura, los componentes que lo integran. Luego sí que tenemos algo que se sale un poco de todo lo anterior, que es el acabado los acabados a los que nos tiene acostumbrado Wharfedale, que no sé sinceramente cómo lo consiguen hacer. Y luego tenemos por otra parte el Project T1. Entonces aquí sobresale de los tres elementos las Wharfedale, en lo que se refiere al puñómetro. No sé cómo demonios, no llega a 500 euros la pareja, cómo demonios consiguen hacer algo tan compacto, tan rígido, que exuda calidad, que se tiene una sensación, una percepción, tanto visual como táctil, de ser un producto que va más allá de su precio. No ocurre así con el NAD, no ocurre así con el Project, salvo el brazo del Project, que también transmite muy buena sensación. El NAD, pues bueno, pues tiene un panel superior que es un tanto endeble. Es cierto que cuando le quitas el panel superior y le echas un vistazo, aunque no encontramos Nichicon, Elna, Bima, Mundor, no encontramos cosas excepcionales, Plytron en el transformador, como pueda ser un aparato como una Q-Phase o pueda ser otro de máximo nivel, sí que es cierto que vemos que está muy bien diseñado. Pero claro, evidentemente este quizás está un poco por delante en lo que se refiere al puñómetro. A efectos de mollo, pues la verdad,
Estas creo que también sobresalen dentro del conjunto. NAD es NAD, siempre austero, salvo que nos vayamos a las series M o a las antiguas Masters, donde NAD sí que hizo algo un poco más vistosote. Si tiramos actualmente de la gama de la serie 3, la serie 5 de NAD, bueno, pues es esa sobriedad que le caracteriza, que entronca directamente con el pasado de la marca, el modelo 3020 que tantas veces he mencionado en este vídeo. Con lo cual ahí el Mojo Factor también hay que ponerlo un poco en tela de juicio, es relativo. Aquí no, esto tiene mucho sex appeal, la verdad es que sí. El Project 1, pues el aspecto táctil también deja un tanto que desear si lo comparamos con este. Luego cuando vemos que cuesta lo que cuesta, todo se pone otra vez en su sitio. Es verdad que el brazo ofrece muy buena calidad, el brazo sí que de primeras tiene sensación de ser un producto más elevado, pero luego es verdad que otros aspectos como puedan ser la cubierta superior o por ejemplo el hecho de que tiene 3 patas y eso hace que también unido a su ligereza, a veces pueda tener un cierto desequilibrio que no afecta en condiciones de reproducción sonora. Pero sí cuando lo estás manipulando, quitando, poniendo cables, sí que es verdad que ves que el aparato pesa poco y al tener 3 patas, como si fuese un triángulo equilátero, pues tiene un cierto desequilibrio que luego en la práctica no va a importar. Pero sí que son sensaciones a la hora de analizar el producto, en lo que es eso que nos gusta de sobar, toquetear, babear encima de él, pues que deja una sensación un tanto confusa. Pero no en sí cuando está sonando, repito, porque luego además en lo que se refiere al manejo, el brazo sí que realmente merece mucho la pena y sí que es verdad también que transmite la sensación de que el brazo está como desubicado, como un pulpo en un garaje. Parece mucho más brazo que el resto del conjunto, pero luego sonando la verdad es que es satisfactorio. Simplemente esto no tiene más importancia, porque lo que realmente importa aquí son dos aspectos. Primero, el precio, que estamos hablando de un entry level, con lo cual todo hay que ponerlo en contexto. Y segundo, que lo que importa es finalmente la percepción sonora. Además, hay que tener en cuenta otra cosa muy importante. ¿Qué he venido escuchando esta semana? Es que he venido escuchando la Heresy 4, he venido escuchando la QFace 800, he escuchado el Unison Research Simply Italy. Entonces, viene uno un poco viciado. Partiendo de ese contexto, con ese punto de partida, lo que uno espera es que esto suene mucho peor. Y sabéis que la sorpresa ha sido mayúscula cuando lo que ha sonado como ha sonado y llega uno a la sensación de decir, bueno, pues yo pensaba que esto iba a estar muchísimo peor. A ver, yo también he escuchado otras muchas veces conjuntos de este entorno de precios. Yo tengo ahora no los tengo porque como ando así con este movimiento, yo también tengo unos altavoces de Bowers & Wilkins que ya tienen unos añitos, pero son de la serie 600, que podrían ser un momento equiparársela a estos. He tenido componentes también de ese nivel de precio. Yo he tenido también un NAD de la serie 3. Y lo cierto es que no guardaba la sensación de que en ese nivel, en ese escalón, pudiésemos conseguir lo que se ha conseguido con este combo. También os he de decir que estuvo muy pensado, estuvo muy estudiado, se ha analizado mucho qué tipo de componentes dentro del catálogo que teníamos a nuestro alcance íbamos a ofreceros y yo creo que al final ha habido fortuna porque efectivamente son productos específicamente seleccionados que rinden por separado muy bien, pero juntos dan un resultado absolutamente excepcional, sobre todo para su precio. Vais a escuchar los cortes de audio para que podáis juzgar por vosotros mismos y luego, cuando os dé mis conclusiones, vais a poder ver las curvas de respuesta en frecuencia, porque una cosa es lo que yo os cuente y otra cosa es lo que vosotros veáis directamente, que ahí ya no hay subjetividad, eso es objetivo. When snowflakes fall, I wish you
Pues evidentemente dar el salto de Acuface 800 con Heresy 4, eh, la expectativa es, pues te vas a pegar un batacazo con un sistema mucho más modesto. Y sin embargo, habiendo diferencias como las hay en determinadas áreas, en otras sorprende porque no tiene la rapidez ni la dinámica, pero sí que tiene una consistencia, tiene una palpabilidad del sonido y sobre todo una capacidad de desgranar, de detalle, de análisis que parece que está reservado a sistemas muy superiores. Llama la atención ese nivel de precisión que tiene en la zona alta y en la zona media, que no es agresivo, pero sí que es centelleante, como ya sabéis, siempre digo, burbujeante, chispeante. Tiene ese puntito, ves los metales bastante líquidos, ves como las escobillas, por ejemplo, o los ataques de un hi-hat, un platillo, cómo suena la explosión y como a su vez también el decaimiento tiene una progresión que te da la sensación de estar ante un altavoz de un precio muy superior. Ves también a su vez una consistencia en la escena sonora, una capacidad para desaparecer que ahí sí dices es propia de monitores, pero de monitores mucho más caros. La voz al centro, también con una presencia corpórea bastante destacable. Ves el grave, que efectivamente no es ese grave de 40 decios que promete el fabricante, pero sí que está llenito en la zona de 50. Hay una ligerísima patada que también hace que tengamos un cierto efecto de curva en V o curva de la felicidad o la sonrisa, que tampoco es muy acuciada, no es un efecto loudness, no es un altavoz que solo se sienta cómodo a bajo volumen, sino al contrario, porque como ya hemos dicho es razonablemente plano, pero sí que es verdad que le notas que tiene un grave pues rellenín. No tiene la extensión, no tiene la bajada, no tiene la patada que podemos esperar de altavoces mucho más caros y más grandes sobre todo, pero si lo comparas con monitores de este tamaño de mucho más precio, pues no se queda atrás. Evidentemente tampoco tienen la limpieza que puedan tener unos Bowers & Wilkins 805 en el grave, que los Bowers pegan, o unas Proac de 2R, pero claro, estamos hablando de mucho más dinero, pero no creáis que se queda mucho más lejos. Tenemos ejemplos muy buenos que también son mejores, pero no están tan lejanos y sí cuestan mucho más, como por ejemplo la JBL HD i1600, que también son muy buenas, pero no creáis que esta le anda muy lejos. Evidentemente esta es otra cosa. He escuchado cosas también de monitores de la serie Evo y estos me han gustado más, sinceramente. He escuchado, creo que eran los 4.1 o los 4.2, ahora no sé, como he probado tantas cosas me falla la memoria. Los monitores de la serie Evo, estos con Twitter de cinta, este me ha parecido un altavoz más completo. Me ha parecido más vieja escuela. Me ha parecido un altavoz más todoterreno. Me ha parecido un altavoz como más consistente, le he visto como más sólido en la presentación, he visto como una imagen con fijeza, nítida, con colores, una imagen que no se mueve, no está trepidada, no hay nada delgadito. Claro, en todo eso también contribuye un amplificador robusto como es el NAT316. Entonces, bueno, pues la conclusión a la que hay que llegar es que es un conjunto que sorprende por lo que es capaz de ofrecer por un precio relativamente contenido. Ya sé que contenido del todo no es, porque la alta fidelidad jamás ha sido barata, pero es cierto que siendo los escalones de entrada, y en este caso concreto tenemos exponentes que son realmente para quitarse el sombrero y para decir, ojo, que con este precio te están montando un equipo que ya quisieran muchos, ¿eh? Bueno, pues ahí queda. Muchísimas gracias por vuestra atención, como siempre.